and Sweetie. Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. En un día como hoy, 4 de noviembre, 1571, en México, la Iglesia Católica crea la Santa Inquisición. 1864, en Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente. 1895, en México se funda el Club de Fútbol Pachuca. 1899, en Alemania, Sigmund Freud publica la interpretación de los sueños. 1946, se ratifica la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 1952. En Estados Unidos, Dwight Eisenhower es elegido presidente. 1967. Racing Club derrotó al campeón de la Copa de Europa, el Celtic, y conquistó la Copa Intercontinental. 1969. David Bowie publica el álbum Space Oddity. 1980. El actor Ronald Reagan es elegido presidente. 1980. Rio Speedwagon publica Keep on Loving You. 2001. En Londres se estrena la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. 2008. El demócrata Barack Obama gana las elecciones presidenciales sobre el republicano John McCain. 2008. En la Ciudad de México ocurre un accidente aéreo en el que mueren 16 personas, entre ellos el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño. 2016. Bon Jovi publica su 14º álbum de estudio, This House Is Not For Sale. Nacimiento, 1948. Delia Casanova, actriz mexicana. 1956. Jordan Roots, músico estadounidense de Dream Theater. 1961. Kathy Griffin, comediante y actriz estadounidense. 1961. Ralph Macchio, actor estadounidense. 1963. Rosario Flores, cantante y actriz española. 1969. Matthew McConaughey, actor estadounidense. Día Mundial de la UNESCO. ¡Wow! Oyentes amables de Colombia y el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más de información aquí a través de Toscana Estéreo. Este es Toscana al Día. Hoy, 4 de noviembre de este año 2025. Reciben el saludo cordial de este servidor y amigo Jamel Marulanda Quintero. También de nuestros corresponsales, quienes ya están listos para traernos toda la información concerniente a lo que ha sucedido en Colombia y el mundo. Sean entonces bienvenidos a Toscana al Día. En Toscana al Día, las noticias del mundo. Iniciamos nuestro periplo informativo trayendo noticias de carácter mundial aquí a través de Toscana al Día. Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la era moderna estadounidense y principal artífice de la guerra contra el terrorismo, quien contribuyó a que el país se involucrara en la desastrosa invasión de Irak, basándose en premisas erróneas, murió, según un comunicado de su familia. Tenía 84 años. Su esposa Laine, con quien compartió 61 años de matrimonio, sus hijas Liz y Mary y otros familiares lo acompañaron en sus últimos momentos, expresó la familia, añadiendo que falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. El 46º vicepresidente, quien sirvió junto al presidente republicano George Bush durante 2 mandatos, entre 2001 y 2009, fue durante décadas una figura influyente y controvertida en Washington. Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún un conservador de lineadura, fue prácticamente marginado de su partido debido a intensas críticas al presidente Donald Trump, a quien tildó de cobarde y la mayor amenaza que jamás haya enfrentado la República. En un irónico epílogo a una brillante carrera política, emitió su último voto en las elecciones presidenciales de 2024
por una demócrata liberal y también miembro del club de los vicepresidentes Kamala Harris, reflejando así cómo el Partido Republicano Populista se había vuelto en contra de su conservadurismo tradicional. Cheney padeció enfermedades cardiovasculares durante la mayor parte de su vida adulta, sobreviviendo a una serie de ataques cardíacos, para luego llevar una vida plena y vigorosa, y vivió muchos años jubilado después de un trasplante de corazón en 2012, que él mismo calificó en una entrevista de 2014 como el regalo de la vida misma. Cheney, un sarcástico ex representante de la Wyoming, ex secretario general de la Casa Blanca y ex secretario de Defensa, disfrutaba de una lucrativa carrera en el mundo empresarial cuando George Bush le encomendó la tarea de evaluar a los posibles candidatos a la vicepresidencia. La misión culminó con el propio Cheney jurando el cargo como un experimentado número 2 de un inexperto presidente que llegó al despacho Oval tras unas elecciones disputadas. Si bien las caricaturas de Cheney como el verdadero presidente no reflejan con exactitud la verdadera dinámica del círculo íntimo de Bush, él disfrutaba de una enorme influencia que ejercía entre bastidores. La familia de Cheney confirmó su muerte a través de un comunicado que enumera los altos cargos que asumió en las esferas de poder político de Estados Unidos. Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, desempeñando cargos como secretario general de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de Estados Unidos. Y destaca también su faceta como hombre de familia, al mencionar que Dick Cheney fue un gran hombre que inculcó a sus hijos y nietos el amor por nuestro país y una vida de valentía, honor, amor, bondad y sobre todo de pesca con mosca. Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre, apunta a su familia. Estamos en Toscana al Día. ¿Qué sucede en Colombia? Se lo contamos en Toscana al Día. Está circulando por estos días la revista La Verdad del Quindío, que dirige Facundo Torres Bonilla. La gerente es doña Cielo Sánchez. El consejo editorial está conformado por Álvaro Ortiz Duque y Luis Fernando Franco. También hacen parte de este cuerpo que dirige la revista La Verdad doña Juliana Muñoz Martínez, Carlos Andrés Arboleda, Claudia Janet González. Bueno, quiero decirles que está circulando y que además pues, esta revista cuenta con una muy buena presentación y artículos destacados. Leemos por ejemplo artículos como este que dice: en Quindío se realiza el primer encuentro regional para manejo de especies en conflicto e invasoras. De igual manera, pues la caricatura que hacen Fidelina y Pirulito. Otros temas, por ejemplo, Armenia destacó en Cafés de Colombia Expo 2025 con su café de especialidad. De alguna manera, entonces, los invitamos a ustedes para que lean el número 144 entonces de La Verdad del Quindío, que dirige mi amigo Facundo Torres Bonilla. Bien amigos, continuamos entonces llevándoles a ustedes Toscana al Día, aquí a través de Toscana Estéreo. Continuamos entonces llevándoles informaciones importantes como la que vamos a emitir a continuación. La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reanudará hoy martes 4 y mañana miércoles 5 de noviembre en los juzgados de Barranquilla, pero sin su presencia física. El exdiputado del Atlántico informó que no podrá viajar por dos motivos principales: su inclusión en la lista Clinton, que le impide realizar transacciones bancarias,
y razones de seguridad personal. Según explicó su abogado defensor Alejandro Carranza, la reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, ex escolta de la fiscal del caso Lucy Laborde, por supuestos nexos con el Clan del Golfo, generó un escenario de riesgo que hace inviable el desplazamiento de su cliente a la capital del Atlántico. Ante esta situación, el juez deberá decidir si autoriza la participación de Petro Burgos por medios virtuales durante las diligencias judiciales. Carranza, quien sí asistirá al juzgado, solicitará además que se revisen los beneficios otorgados a Bey Vázquez, ex esposa del procesado y testigo clave, al considerar que habría incumplido el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía. El proceso entra esta semana en una fase determinante, pues el juez definirá qué pruebas serán aceptadas y cuáles quedarían por fuera del juicio oral. De esa decisión dependerá el rumbo del caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que involucra el presunto ingreso irregular de más de 1.000 millones de pesos a las cuentas del hijo del mandatario. Recursos que, según la Fiscalía, provenían de empresas del Caribe y estaban destinados a financiar la campaña presidencial del año 2022. De forma paralela, este mismo jueves 8 de noviembre avanzará un segundo expediente contra Petro Burgos, aún en etapa de imputación por los delitos de peculado por apropiación, falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Ese proceso se relaciona con presuntos actos de corrupción cometidos cuando ejercía como diputado en el Atlántico. Ambas investigaciones marcarán una semana clave para Nicolás Petro, quien enfrenta los capítulos más complejos de su proceso judicial desde que estalló el escándalo en el año 2022. Más informaciones aquí en su noticiero Toscana al Día. Atención, que 2 soldados profesionales del Ejército Nacional fueron secuestrados el 3 de noviembre de 2025 durante una operación de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena, Meta. El hecho fue confirmado por la Fuerza de Tarea Omega y rechazado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Según el comunicado oficial, los soldados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento número 12 y están bajo el mando de la Fuerza de Despliegue Rápido. Los hechos ocurrieron luego de una operación de extracción aérea de una mujer capturada y personal del CTI, cuando cerca de 400 personas se concentraron en el área, presuntamente bajo coacción de integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño. El ejército informó que la población retuvo inicialmente a un teniente y 3 soldados. Horas después fueron liberados el oficial y uno de los uniformados, mientras los otros 2 fueron obligados a quitarse su dotación militar, vestir ropa civil y trasladarse hacia un lugar desconocido. La institución indicó que su integridad y vida son motivo de preocupación institucional. Estamos en Toscana al Día. Recuerden, todos los días entre las 7 y las 8 de la noche estamos llevándoles a ustedes todas las informaciones de carácter nacional y mundial a través de Toscana Estéreo, la emisora con proyección social. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño. Con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito.
Superintendencia Financiera de Colombia. El acontecer noticioso de Armenia y el Quindío están aquí en Toscana Estéreo. Noticia saludable aquí a través de Toscana al Día. Noticia que nos reconforta bastante, sobre todo a nosotros los profesores. Por primera vez en la historia del Quindío, un colegio de la región ocupa el primer puesto en las pruebas Saber 11 en toda Colombia. Este año 2025 el Colegio Gimnasio Contemporáneo logró un promedio de 397 de 400 en dichas pruebas, lo que lo ubicó como el mejor de Colombia, según lo expresó la rectora de la institución, Yamil Alzate. El Gimnasio Contemporáneo fue seguido por colegios de Cali, Popayán, Florida Blanca, Neiva y Bogotá. El mérito del Colegio de Armenia Gimnasio Contemporáneo es que logró ser el primero en Colombia entre las casi 10.000 instituciones educativas de los sectores público y privado de todo el país. La rectora Yamile Alzate indicó que se trata de un logro de padres de familia, administrativos y profesores de la institución y el compromiso y esfuerzo de los estudiantes. La rectora Alzate habló con los medios de comunicación en el Quindío sobre este sobresaliente logro y dijo que representa un gran avance para la educación en la región. Felicitaciones entonces para este colegio, al Colegio Contemporáneo, como no, quien se lleva este logro y que pone muy en alto la educación aquí en el departamento del Quindío. Estamos en Toscana al Día, aquí a través de Toscana Estéreo. Bueno, y así como hay noticias agradables como la que acabamos de expresar, también hay noticias que no quedan bien, noticias desagradables, como por ejemplo la que les vamos a dar a continuación. En los últimos días vemos avanzar la deforestación de una parte de la cuenca de la quebrada La Pradera en Calarcá, a poco de salir de la ciudad por el sector de los colegios, hacia la vereda Pradera Alta, al lado de la hacienda La Pradera, y frente a las canchas sintéticas conocidas como La Bombonera. Cerca de 500 metros a lo largo de la orilla de la quebrada, se están deforestando sin la presencia ni la acción hasta ahora de autoridad alguna que detenga semejante daño ambiental. Se irrespeta la norma que establece zona forestal protectora de al menos 30 metros al lado y lado de una corriente de agua para proteger la calidad y cantidad de agua, evitar erosión de las riberas, conservar la diversidad biológica asociada a ecosistemas acuáticos, prevenir riesgos por inundaciones y cumplir con la función ecológica de la propiedad. A ciudadanos que han preguntado por esta dañina acción, les han respondido que se hace con todos los permisos. De urgencia los solicitamos presencia de la CRCO y autoridad municipal competente para que detengan el daño y aclaren quién ha dado, entre comillas, todos los permisos para que alguien viole la ley. Eso no puede ser. El pasado sábado 1 de noviembre, temprano de la mañana, ya estaban en la labor de seguir destruyendo la vida en ese lugar. Qué gente tan insensata esta, hombre. ¿Cómo es posible que acaben con el ecosistema de esa manera, de esa forma? Estamos en Toscana al Día. Una caravana de motociclistas permitida y autorizada por el gobierno se realizó en la noche del sábado y primeras horas de la madrugada del domingo, sin incidentes mayores, según el secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez. Los motociclistas, más de 1 millar, desfilaron por las principales calles de la ciudad, desde el sur de la capital, pasando por el centro de algunos barrios periféricos hasta llegar al norte, en compañía de agentes de la Secretaría de Tránsito, el Ejército, la Policía y funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Según Ramírez, solo se presentaron 3 accidentes con lesiones leves,
pero en general el comportamiento de los motociclistas fue ejemplar. Se indicó que también se impusieron 14 órdenes de comparendo y 13 vehículos inmovilizados dentro de las revisiones que adelantó la Secretaría de Tránsito. En varios sectores hubo trancones y congestión vial mientras pasaba la caravana, pero sin mayores incidencias. También se reportaron algunos desórdenes, unos de pólvora e incumplimiento de normas de tránsito en el barrio Granada, centro occidente de la ciudad. En años pasados, esta manifestación del Halloween en Armenia provocó desórdenes, enfrentamientos de la policía con los motociclistas, azonadas, heridos y otros incidentes. Los acuerdos con los moteros fueron positivos para la celebración de este año. Toscana al día, a través de su emisora Toscana Estéreo Internacional. Llegan los deportes con José Fernando Palomino Posada, al pie de la jugada. Amigos del deporte en Toscana Estéreo, saludo cordial. Traemos los resultados de la primera fecha de los cuadrangulares definitivos del Campeonato de Ascenso del Fútbol Profesional Colombiano, segundo semestre de 2025. Atlético Huila empató a 2 goles con Jaguares de Córdoba. Internacional de Palmira, otrora el Cortuluá, perdió por la mínima diferencia como local frente al Cúcuta Deportivo. Lor por los equipos que han sido tradicionales en la A, que ganen y que vuelvan a la liga o al campeonato profesional de la primera división como debe ser. Real Cartagena empató a 1 gol en el otro grupo frente al hermanito menor del Deportes Quindío, el Boca Juniors. Sucedió en el estadio Jaime Morón León. Buen trabajo el que hace el técnico Cárdenas con la escuela Boca Juniors de Hernando Ángel. Luego el Real Cundinamarca venció a un equipo fuerte que cada vez se hace más sólido en la categoría B, con amplias posibilidades de avanzar a la A y que la capital de la República tenga su 5º equipo en el campeonato profesional colombiano. Santa Fe, Millonarios, Equidad y Fortaleza son los 4 restantes. Quedaría un 5º Real Cundinamarca, quien también juega o que también juega en el Metropolitano de Techo. Venció por la mínima diferencia como local a Patriotas Boyacá. De esta manera, la tabla de posiciones de los cuadrangulares ubica en el primer lugar, pues obviamente al Cúcuta Deportivo, que ha picado en punta el Cúcuta Deportivo, entrando en una gran participación el equipo de la frontera colombo-venezolana. Como dijimos anteriormente, pues ganó de visitante y eso hace que el conjunto de la capital norte santandereana, en el conjunto motilón, pique en punta. Entonces, Cúcuta Deportivo en el grupo A es primero con 3 puntos, luego con 1 el Atlético Huila y Jaguares de Córdoba, y con 0 Internacional de Palmira. En el B, primer lugar para Boca Juniors, para Real Cundinamarca, 3 puntos, segundo Boca Juniors de Cali, empató como visitante, tercero Real Cartagena y último Patriotas Boyacá. ¿Cómo se va a jugar la segunda fecha del torneo de la B? Pues muy fácil. El próximo jueves 6 de noviembre, pasado mañana, el Cúcuta Deportivo recibirá en el General Santander al Atlético Huila a las 4 de la tarde. Buen partido. Y a las 8:20 el hermanito menor del Quindío, el Boca Juniors, recibirá en el Olímpico Pascual Guerrero a Real Cundinamarca. Interesante partido este del grupo A. En el grupo B tendremos programación de la siguiente manera. Jaguares de Córdoba, el próximo viernes 7 de noviembre, será local en Jaraguay de Montería, frente al Internacional de Palmira, el otrora Cortuluá. Y luego, a las 8:10 de la noche, a las 4 Jaguares Internacional, y a las 6:10 de la noche, el viernes, Patriotas Boyacá, frente a Real Cartagena, en el Estadio de la Independencia. Para alquilar balcón, estos cuadrangulares del torneo de la B.
Hablemos ahora del Campeonato Mundial de la FIFA Sub-17 masculino en Qatar, que comenzó para la selección tricolor. Una salida complicada esta tarde del martes, o esta mañana del martes, a las 9:45, cuando el equipo cafetero enfrentó a Alemania en su debut del grupo G, partido que transmitió el canal Caracol. Colombia comparte llave también en este grupo G con El Salvador y Corea del Norte, lo que de entrada plantea un reto de alta exigencia. El torneo se estará disputando entre el 3 y el 27 de noviembre en la zona deportiva de Aspir Al Rayá. Esta edición será la primera en adoptar un formato de 48 selecciones, una ampliación respecto a las 24 habituales, divididas en 12 grupos. Los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, y a partir de allí la competencia se resuelve por eliminación directa. Campeonato Mundial de la FIFA Sub-17 masculino en Qatar rompió juegos hoy para Colombia. Mañana estaremos hablando sobre el resultado y el comportamiento de la selección nacional en este magno evento. En el plano local, Caciques del Quindío A perdió en el juego de ida de la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol de Salón el pasado domingo en el Coliseo del Café. Caciques 3, Caporos del Sinú de Montería 7. Al Coliseo del Café llegaron aproximadamente unas 2.000 personas que acompañaron al quinteto de Giovanni Galindo, pero al final, pues, inmensamente superior en el comportamiento, en el planteamiento y en el comportamiento en el maderamen de Caporos del Sinú. Liquidado entonces el gran equipo de Caciques, que viene de ser campeón nacional y bicampeón intercontinental. El juego de vuelta será el próximo domingo a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Miguel Happy Lora en la capital de Córdoba. Para que Caciques avance a la final, deberá ganar por una cifra superior a 4 anotaciones. Complicado. Hablemos ahora de atletismo. Nueva York vivió este domingo su emblemática maratón con más de 55,000 corredores tomando la salida junto a íconos del deporte como Sifan Hassan y Eliud Kipchoge, que adelantó que fue su última gran prueba antes de emprender otros retos. El keniano, considerado el mejor en esta disciplina de la historia, se despidió así de las grandes maratones en un escenario donde nunca había competido hasta ahora. Kipchoge, quien cumplirá 41 años esta semana, es doble campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, Tokio 2020, y fijó 2 récords mundiales de la distancia. El último de ellos logrado en 2022 con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, pulverizado en 2023 por su compatriota Kelvin Kiptum, 2 horas 35 minutos. En sus 12 años corriendo maratones, Kipchoge nunca había incluido en su calendario el de Nueva York, el mayor del mundo, al reducir habitualmente su carga de trabajo en la parte final del año. Hasta aquí la información deportiva en Toscana Estéreo con su narrador deportivo José Fernando Palomino Posada. Al pie de la jugada. Felicidades para todos. Chao, chao. Un día lo soñaste. Te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño. Con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Toscana al Día, Tecnología Hoy, con Federico Leighton Mora. Como siempre es un gusto para mí poderlos saludar aquí en Toscana al Día bajo la dirección de James Marulanda en este espacio Tecnología Hoy, donde procuramos conectarnos con la realidad tecnológica del mundo y de la actualidad. Y hoy quiero que hablemos un poco de lo que sucedió hace apenas unos pocos días sobre la caída global de Internet, que afectó a millones de usuarios en distintas partes
del mundo. Y fue hace muy poco en realidad. Todos la vivimos, todos la sufrimos. Mirábamos qué fue lo que pasó, no podemos ingresar a algunas plataformas, esto está caído. Fue algo bastante inquietante porque además nosotros vamos generando una dependencia tecnológica, la misma que requiere conectividad a Internet. Y genera mucha angustia, mucho desespero cuando vemos que plataformas bancarias, incluso plataformas donde pedimos nuestros servicios de transporte, las redes sociales, que se han vuelto tan esenciales en la vida, y muchos, incluso sistemas gubernamentales, páginas a nivel mundial, quedaron paralizados por esa caída del Internet. Algunos lo vieron con frustración, otros con gran sorpresa, y unos pocos lo llegaron a ver como una forma de alivio. Fue un silencio digital que nos devolvió, aunque fuera por unos pocos minutos, el vértigo de depender de una red invisible que está sosteniendo casi que toda, absolutamente toda, nuestra vida. Según se informaba, la causa de esa caída del Internet fue un error masivo en la infraestructura de enrutamiento global, lo que demuestra que incluso la red más poderosa del planeta puede tambalear con una sola falla técnica. Más allá del hecho técnico, lo que asusta, o al menos a mí, es la dependencia. Todo, absolutamente todo, queridos amigos, desde la economía hasta la comunicación más íntima, hoy está tejido con los hilos digitales que además creemos o damos por sentado que no se rompen o que es algo invulnerable, pero ya nos pudimos dar cuenta que no. Y yo creo que esto nos debe dejar un verdadero mensaje, y no es precisamente la caída del Internet del mensaje. Yo creo que el mensaje es el vacío que esa caída dejó. Porque cuando se apaga el Internet, no solamente se detiene el flujo de datos, sino que también se interrumpe gran parte de lo que nosotros creemos ser. Con esto se me pasaban muchas preguntas por la mente, pero quiero tomar una de ellas, o dos de ellas más bien, para dejarlas como reflexión. ¿Qué pasaría si un día la red de Internet se cae, pero no regresa? Y la segunda, ¿qué quedaría o qué pasaría con nosotros sin esa extensión digital de nuestra memoria, de nuestras relaciones, incluso de nuestra voz? Soy Federico Leighton Mora, aquí en Tecnología Hoy. Esto fue todo por ahora. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio a través de Toscana al Día. Chao, chao. Los corresponsales tienen la palabra en Toscana al Día. Amigos oyentes de Toscana al Día, nuestro director James Marulanda, compañeros y oyentes, tengan todos ustedes una muy bonita noche. El más reciente reporte del Ministerio de Interior y Policía ha indicado que al concluir el pasado mes de octubre, la República Dominicana ha registrado 1.065 homicidios correspondientes a este 2025. Tras la importante reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la ministra de Interior y Policía Farideh Raful han informado que la tasa acumulada de homicidios se mantiene en un 8%, es decir, 8% por cada 100.000 habitantes, un indicador que han asegurado refleja estabilidad en los niveles de violencia a nivel nacional. El desglose de este informe precisa que 497 de las muertes, equivalentes al 46.7%, se debieron a conflictos sociales, el 291, que equivale al 23.7%, a hechos de delincuencia, y 187, que equivale al 17.6%, por acciones legales ejecutadas por la policía.
Todo esto porque la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, está trabajando incansablemente para que la policía haga bien su labor y de alguna u otra forma tratar de disminuir tanta violencia que hay en las calles en diferentes regiones de esta hermosa isla, debido a la incontrolable situación que se ha desatado con la comunidad haitiana y los jóvenes que están sumergidos en la droga. Se espera entonces que estos porcentajes bajen, y con el buen servicio y la buena labor de la policía a nivel nacional se logre disminuir toda esta era de violencia que afecta no solo a los conciudadanos, sino a las personas que nos visitan. Desde Santo Domingo, capital primada de América, para nuestros amigos de Toscana al Día, Diego Fernando Marulanda. El dossier de noticias. Los hechos más destacados hasta este momento en el dossier de noticias con Jaime Di Capote Rivera. El dossier de noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. El pensamiento del día. Como Dios quiera, cuando Dios quiera y lo que Dios quiera. Amén. Dossier de noticias de Colombia. En su visita oficial por el Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro se reunió con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, donde los principales temas de conversación fueron la mediación de ese país en los diálogos con el Clan del Golfo y el ELN para lograr paz en el Caribe. En su agenda oficial, el presidente tuvo encuentros con empresarios interesados en invertir en Colombia en varios proyectos. La jornada culminará con la inauguración de la Embajada de Colombia en Qatar, que se suma a las ya inauguradas en Egipto y otras partes del mundo dentro de la estrategia de ampliación de la representación diplomática nacional. El presidente Gustavo Petro, en su reunión en Doha con el emir de Qatar, le pidió que sea mediador para desescalar el conflicto que el mandatario tiene con su homólogo estadounidense Donald Trump. Comillas, le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo, escribió Gustavo Petro en X, donde publicó una foto del encuentro con el emir. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el mes pasado la inclusión de Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la lista Clinton, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Indígenas en Vera agredieron a gestores de diálogo por impedir ingreso de licor a la Unidad de Protección Integral La Rioja. Las autoridades tuvieron que intervenir en las agresiones por parte de un hombre y una mujer de la comunidad indígena en Vera. En videos quedaron registradas las acciones y el ataque en contra de los funcionarios del gobierno distrital. El hombre agredió a varios funcionarios, entre ellos a una mujer, mientras que la mujer indígena se enfrentó a una funcionaria a quien empujaba e impedía que se realizara el registro de licor que se encontraba dentro de una canasta. Dossier de noticias internacionales. Desde Cartagena sale el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia, que llevará más de 240 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa. La operación es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en articulación con la Cancillería, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Armada de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Naval del Caribe, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol. Andrea Cattaneo, economista senior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en medios nacionales se refirió sobre la disminución en el rendimiento de los cultivos por la degradación de los suelos en diferentes lugares del planeta. Mencionó que la degradación de la tierra y los cultivos es diversa y sus causas también, pero señaló que el problema está principalmente en los lugares donde hay gran concentración de personas. Mencionó que otro problema para los suelos y producción radica en el uso de los pesticidas, por eso planteó que se deben buscar alternativas que no afecten tanto la tierra. Dossier de noticias del Cauca. Con la venia de mi amigo personal Jesucristo, les informó Jaime Di Capote Rivera. Para todos, mil bendiciones y hasta el próximo día. El dossier de noticias.
Esta época de alegría tiene que ser un motivo para celebrar en casa con toda la familia y no para lamentar un accidente por culpa de la pólvora. Mi vida y la de los míos no es un juego, por eso no jugamos con pólvora. La pólvora quema, mutila, envenena y mata. Amigos, y hasta aquí las informaciones, noticias, hechos y sucesos acaecidos en Colombia y el mundo a través de Toscana al Día. La invitación muy cordial para que estén con nosotros mañana después de las 7 de la noche, cuando estaremos trayéndoles otro programa similar. Muchas gracias, mi tiempo ha concluido, gracias por el de ustedes. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño, con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bienvenidos a Toscana al Día, el noticiero que te mantiene informado con los hechos más relevantes de nuestra región, el país y el mundo. Bajo la dirección de James Marulanda Quintero, te acompañamos de lunes a viernes a las 7 de la noche con la información más precisa, análisis profundo y entrevistas exclusivas. Si te lo perdiste, no te preocupes. Disfruta la repetición cada mañana a las 8 para comenzar tu día bien informado. Porque la verdad y la objetividad son nuestra prioridad. Esto es Toscana al Día. Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales.